A continuación vamos a ver cómo deberíamos llevar a cabo algunas de nuestras actividades cotidianas. Vamos a empezar con la actividad de dormir. Lo ideal y lo recomendable es que el colchón sea lo más firme posible, ni muy blando ni muy duro, sino permitir que se adapte a la curvatura de la espalda, y la posición más adecuada para dormir y descansar bien sería que estuvierais flexionada, con las piernas flexionadas y de lado, ¿vale? Y la almohada debe serlo blandita, también que permita una buena estabilidad del cuello, un ángulo recto entre el cuello y el hombro. Y en caso de tener preferencia para dormir boca arriba, que lo ideal sería ir haciendo cambios a lo largo de la noche, entonces nos colocaríamos estirados con algo, un cojín, una almohada debajo de las rodillas, para permitir un poquito de flexión y darle estabilidad a la espalda. Para levantarnos de la cama, lo primero que hacemos es colocarnos de lado en la cama, flexionamos las rodillas como las tienes y las sacamos por fuera de la cama. Nos levantamos con la ayuda de las manos. Bien, y ahora para ponernos de pie, con los pies bien apoyados en el suelo, las manos en la cama, a los lados, la espalda recta, inclinamos un poquito el tronco y arriba. La posición ideal para realizar la actividad de vestido sería hacerlo sentado, con la espalda recta y simplemente subirnos, ponernos de pie para colocar el pantalón. Para ponernos los zapatos, lo ideal es o bien hacerlo cruzando una pierna por encima de la otra o con un pequeño banquito delante donde podamos elevar un poquito uno de nuestros pies. Es recomendable que toda nuestra vestimenta habitual la tengamos a una altura media en el armario, de manera funcional, que no tengamos ni que agacharnos demasiado ni que elevarnos. La altura ideal sería entre el pecho y como mucho a la altura de la cabeza. Siempre que tengamos que acceder a algo que esté más arriba de la cabeza, deberíamos hacerlo pues subidos a un pequeño banquito. Si tuviéramos que agacharnos, lo ideal es hacerlo con las rodillas flexionadas y nuestra espalda recta.